Muy buenas tardes, estimado ingeniero Pedro, respetados compañeros. Mi nombre es Abner Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica, SEAD Bucaramanga, y pertenezco al grupo número 26 de este curso de instrumentación. Este video es para sustentar el paso 4, en el cual se nos pide diseñar un puente Wheatstone. Bien, se nos pide diseñar este tipo de circuito, este puente Wheatstone, en el cual el potenciómetro debe medir 3 kilo ohmios, la fuente de alimentación 9 voltios. Y bueno, el puente Wheatstone es un puente de medida entre resistencias eléctricas, y con este tipo de puentes podemos hallar el valor de una cuarta resistencia teniendo el valor de 3 resistencias más. O en nuestro caso para instrumentación, hay casos que en sistemas de control, de automatización, necesitamos un circuito el cual nos permita tener variabilidad o control, eh, digamos por ejemplo en el caso de temperatura, de presión, eh, y otro tipo de variables físicas. Entonces para eso pues podemos utilizar este tipo de puentes. Aquí por ejemplo en la resistencia 2 tendríamos el potenciómetro que nos ayudaría a controlar el valor de resistencia y por lo tanto eh, lo anteriormente explicado. Tenemos entonces aquí estos dos diagramas, tenemos aquí estas dos formas de representar el puente. Yo voy a usar esta principalmente. Y bueno, entonces los valores conocidos, tenemos la fuente que es de 9 voltios, el potenciómetro que debe ser de 3 kilo ohmios, y vamos a darle valores a resistencia 1 y 3, de 100 ohmios para poder diseñar el puente y encontrar el valor de R4, que en este caso sería Rx. Bien, para que se cumpla entonces el equilibrio en este tipo de circuitos en el puente, se nos debe cumplir que la diferencia potencial entre A y B al colocar un voltímetro debe ser igual a cero. Entonces, vamos a partir de esa igualdad y vamos a decir que el voltaje en A es igual al voltaje en B. Ahora, como tenemos el voltaje en A, aquí baja una corriente I1 o I y acá I2 o I', entonces el voltaje en A a será igual a la resistencia 2 por la corriente 1 o la corriente, y el voltaje en B será igual a la resistencia X, que sería acá, por la corriente 2 o por I'. Bien, ahora planteamos la igualdad y sabemos entonces que la corriente, como tenemos el valor del voltaje de la fuente, la corriente, tenemos dos resistencias en serie en esta rama, y de igual forma acá. Entonces la corriente sería igual al voltaje sobre la resistencia 1 y la resistencia 2, y aquí sería igual al voltaje sobre la resistencia 3 más resistencia X o resistencia 4. Planteamos entonces las igualdades. Tenemos veces en ambos lados, dividimos entre veces C en ambos lados para cancelar, simplificamos y nos queda entonces que R2 sobre R1 más R2 igual a Rx sobre R3 más Rx. Ahora aplicamos una ley de fracciones que nos dice que si tenemos A sobre B igual a C sobre D, podemos invertir. Entonces tenemos entonces que B sobre A es igual a D sobre C. Entonces aquí lo que está en el numerador pasa al denominador, de igual forma acá, y nos queda entonces la igualdad, que sería el voltaje en A y voltaje en B, es igual a R1 más R2 sobre R2 igual a R3 más Rx sobre Rx. Ahora resolvemos el sistema, digamos, operamos las fracciones, tenemos igual base, dividimos y tenemos que R1 sobre R2 más R2 sobre R2 igual a R3 sobre Rx más Rx sobre Rx. Simplificamos, nos queda que R2 entre R2 igual a 1, igual forma Rx sobre Rx, y entonces tenemos entonces que el sistema, o digamos el circuito o este puente Wheatstone va a estar en equilibrio si R1 sobre R2 es igual a R3 sobre Rx. Ahora, ya que hemos encontrado, digamos, este dato, podemos, o tenemos ahora esta igualdad, esta ecuación, podemos ahora despejar Rx, que es R4, que es el valor de la resistencia desconocida.
pasamos esta aquí a multiplicar, esta a dividir y esta a multiplicar, y nos queda que Rx es igual a R2 por R3 sobre R1. Reemplazamos valores y tenemos que Rx es igual a R2, que es el potenciómetro, es igual a 3 kiloohmios por R3, que es 100 ohmios, sobre R1, que es 100 ohmios, y nos queda entonces que el valor de Rx o R4, para que haya equilibrio entre A y B, o el voltaje A y B sea igual, debe ser de 3 kiloohmios. Aquí tenemos la simulación en Proteus. Vamos a ir rápidamente al software para simular. Tenemos montado el circuito, tenemos la batería, la fuente de 9 voltios, tenemos resistencia 1 de 100 ohmios, resistencia 3 de 100 ohmios, tenemos el potenciómetro de 3 kiloohmios, como se nos pide o se nos da en el enunciado, y tenemos Rx o R4 que hemos encontrado es de 3 kiloohmios. Entonces, para que haya equilibrio, la diferencia potencial de A y B, que serían estas dos ramas, debe ser igual a 0. Aquí pusimos el voltímetro, vamos a correr la simulación y como vemos es 0, por lo cual hay equilibrio y hemos diseñado entonces con éxito el puente de Wheatstone. Ingeniero Pedro, compañeros, gracias por su atención, feliz tarde.